la gente come mal no porque no sepa, la gente come mal no porque quiera comer mal. La gente come mal como consecuencia de un estilo de vida. Tenemos que definir de una forma como más conceptual una correcta alimentación es la alimentación que cumple con tu requerimiento. ¿Se entiende? Incluso más allá del equilibrio. ¿Ok? Incluso va a sonar un poco raro, pero incluso más allá de lo natural. O sea, te pongo un ejemplo, en nutrición deportiva se ocupa azúcar. ¿Ya? Entonces, también yo te podría decir, una correcta alimentación es ocupar verduras. Sí, pero en nutrición deportiva no se ocupan tantas verduras. No sería correcto darle un gran plato de ensalada a un deportista ante una competencia. Bueno, el chileno tiene una forma, digamos, si nosotros lo miramos por la estadística, tenemos altos índices de obesidad en Latinoamérica y estamos a la par casi con los mexicanos que tienen altos índices de obesidad, y esto ha sido por una transición cultural que tiene que ver con el desarrollo de muchos factores sociales, económicos, políticos. El hecho de que la madre haya entrado, que las mamás que cuidaban a los niños y se preocupaban de la alimentación entraron al mundo laboral, eso hizo que, y la gente se empezó a alimentar afuera de sus casas, hizo que cambiara el patrón de consumo de alimentos. Chile se hace una encuesta que es la encuesta nacional de salud, ¿ya? La última se hizo el año 2017, que refleja un poco cómo estamos los chilenos, ¿ya? Y hasta esa época, aprox el 75% de la gente en Chile tenía sobrepeso o obesidad, hoy día yo creo que es más, y aprox el 90% de la gente en Chile es sedentaria. Entonces, ahí viene un poco la pregunta, ¿qué le pasa a esa gente que está tan mal? ¿Será que prácticamente todo Chile no sabe comer? ¿O no será que hay un entorno cultural que no ayuda? Cuando las políticas públicas están tan desconectadas de la realidad, se genera un círculo vicioso que no se sale nunca. Entonces, si tenía una política pública que vaya en contrapeso, ¿cachai? Que en el tema del contrapeso, hay una política pública la que dice que hay que combatir la obesidad estudiantil, y tenéis
la publicidad que se encarga, o sea, hoy día en la mañana estaba viendo que venden 3 litros de bebida por 1 luca, siendo que el litro de leche valen 800 pesos, ¿cachai? Entonces se genera esa brecha de que en vez de subvencionar, de fomentar la alimentación sana con hechos reales, subvencionar que la comida sana sea más barata, no pasa nada. Oye, ¿por qué las cuarentenas en el sector oriente anduvieron medianamente bien y por qué las cuarentenas en Puente Alto no? Entonces uno dice, sí, porque es otra realidad también. Hay otros espacios, otra realidad, hay otra cultura respecto al tema, hay otras condiciones respecto al tema. Bueno, y eso tú lo puedes, hoy día estamos hablando de una pandemia, pero tú también lo puedes llevar a la alimentación. Yo le pido a un paciente que vive en Las Condes que haga deporte y tiene 20 parques donde puede darse el gusto de hacer deporte. Le pido a alguien que vive en San Bernardo a hacer deporte y pucha, no tiene dónde diablo hacerlo. Además de la seguridad. Hace un par de meses, creo que hace 1 o 2 meses, la OMS sacó un informe respecto a salud, no a nutrición, salud global, donde decía de que tu salud está condicionada en un 25% por tu entorno. De alguna forma, eso también tú lo puedes llevar a nutrición. Y es así, o sea, uno efectivamente ve mucho más sobrepeso, obesidad en estratos socioeconómicos medios bajos que en estratos socioeconómicos altos, en el fondo. Nosotros como adultos estamos como que tenemos cierta capacidad de decisión dentro de nuestras acciones, pero ¿qué quiera decir con los más jóvenes, los niños? ¿Cachai? Entonces los dulces, todo lo que conlleva los dulces, el exceso de azúcar, es como uno va generando este círculo vicioso de enfermedades, de que existen políticas públicas desconectadas de la realidad, de cómo esto genera diferentes externalidades. Es una suma de factores. Independiente que sea como que seamos los más obesos, tienen que ir en conjunto diferentes organismos, diferentes comunidades, diferentes redes, para bajar esto que lo queramos o no. Pasamos de cierto tiempo en la historia de la humanidad donde la gente se moría de hambre. Ahora la gente se muere de exceso de comida. Nosotros nos comemos casi los remanentes de las frutas. La fruta de exportación, yo creo que nunca he visto una manzana de exportación, teniendo una feria al lado. Entonces, como la mejor fruta se exporta, nosotros nos quedamos con el remanente y que eso es lo que nos alimenta. Y eso es lo complicado, porque si te fijáis, y podemos estar horas y horas viendo desde los hábitos alimenticios de tu casa, desde las políticas públicas, desde cómo la publicidad es tan invasiva, cómo los precios se triangulan de una u otra forma para que tú compres de una manera, no sé si inconsciente, pero condicionada de cierta forma a productos que te llevan a ser más obeso, ¿cachai? Hoy día lo que se está viendo mucho también es el deterioro en adultos mayores. Entonces uno dice, a ver, hemos estado 6 meses encerrados, pero partamos también en qué condiciones tú te encerraste. Entonces tú ya te encerraste mal, tú ya te encerraste con sobrepeso, obesidad, tú ya te encerraste siendo sedentario. Entonces finalmente el deterioro muscular que se generó en estos 6 meses de encierro. Entonces ahora viene también el resto de las patologías, no solamente el COVID, sino que temas de salud mental, los niveles de ingesta de alcohol, las ventas de alcohol aumentaron un 1000% en plena pandemia, el consumo de droga aumentó un 100% en plena pandemia, ¿cachai? Entonces también eso te marca un poco la pauta, la salud mental de la gente, pero también te marca un poco la pauta los hábitos de consumo. Somos uno de los países más obesos a nivel mundial, siendo un tercer mundo, que eso es importante. Somos los más alcohólicos y podemos decir que tenemos un mercado bastante grande de la drogadicción acá. Entonces, si existe la cultura alimentaria, el tema de que hay que ver cuál es la calidad de esa cultura alimentaria. ¿Qué es lo que consume más el chileno? ¿Y cómo lo consume? En el sentido de que ya, bueno, nosotros tenemos consumimos harto pan.
acompañamos el pan como casi los servicios y el pan. Consumimos harto té, pero si todos lo tomamos a justa medida, no debería por qué ser dañino. Pero existe el problema con el té de que tomamos té, pero hay gente que le echa 2 cucharadas de azúcar y no se toma un té, se toma mucho en el día. Entonces son pequeñas acciones que son invisibles porque se hacen en una práctica tan cotidiana, por ende mecanizada en algunos casos, que uno no se cuestiona lo que se está echando a la boca. por lo menos la gente que se decide actuar, que es un poco la gente que nos consulta y todo el cuento, una de las cosas que tiene que entender es que justamente el desafío es cómo logro cuidarme, o cómo logro ordenarme, o cómo logro seguir las reglas del juego biológicas en un entorno adverso. Porque también yo me puedo fundamentar y digo, pucha, ¿sabes qué? Vivimos en un entorno que no permite cuidarme, y quedarme así nomás, y justificar eso, y finalmente no actuar. Entonces, ¿cómo es la forma de parar esto? Prohibiendo cosas. Así de simple. ¿Cachai? Pero prohibiendo cosas ya a nivel político. O sea, ok, ¿sabes qué más? Se acabaron las bebidas azucaradas en Chile. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso no se va a hacer porque hay todo un tema económico detrás.
¿cachai? México lo hizo, por ejemplo. México se le puso impuesto a las bebidas azucaradas. Y de esa forma ellos frenaron un poquito la obesidad. México era el país con más sobrepeso y obesidad en Latinoamérica, en América, en Hispanoamérica. ¿Okay? México. México puso esa política de poner impuesto a las bebidas azucaradas, ¿okay? Y frenó su índice de sobrepeso y obesidad. Y Chile lo pasó. De hecho, Chile es el país con más sobrepeso, el índice con mayor sobrepeso y obesidad de los países pertenecientes a la OCDE, más que Estados Unidos incluso. Nosotros somos un país re chiquitito, pero en términos de patología somos un país súper enfermo. La mitad de los niños menores de 6 años ya tienen sobrepeso y obesidad, son futuros adultos con sobrepeso y obesidad. Entonces suena súper maquiavélica la forma de pensar, pero uno dice, oye, en el fondo, claro, ¿por qué no hacen nada? Porque tener gente enferma es un súper buen negocio, ¿cachai? Si yo necesito clínicas llenas, necesito venderle medicamento a la gente, ¿cachai? Y estos pacientes potencialmente enfermos son los que después justamente pues, van a pagar médicos, van a pagar clínicas, van a pagar planes de salud, ¿cachai? Porque si quisiéramos hacer las cosas bien, es re simple, se pone mano dura, se acabó la cuestión y listo. Por eso digo que no pasa por un tema de educar a la gente. Si yo te digo, no sé, no comáis hamburguesa, pero pucha, pasáis por la hamburguesa y la hamburguesa cuesta lucas, y tenía el día al completo que te dan 3 por lucas, no vaya a comprar. ¿Cachai o no? ¿Se entiende? Entonces uno dice, está bien, yo te puedo educar, pero si tú me decís que me estás vendiendo 3 completos por lucas, o sea, yo los compro, pues, ¿cachai, no? Entonces, no basta solamente con educar a la gente, ¿cachai o no? Basta con educarla, pero crear un entorno que sea favorable, en el fondo.